En este programa hablaremos de la paz como un estado interno que convive con los seres humanos. Hablaremos de la paz y su negación, que es la guerra. Nos referiremos a los vínculos de la paz con los derechos humanos y también sobre las contribuciones a la paz que pueden venir desde la literatura. Junto a mí está, como cada miércoles, el poeta José Luis Acevedo de PEN Chile, con quien compartimos la conducción del programa Plumas al Viento. Hoy tenemos con nosotros a dos jóvenes poetas de PEN Chile. Ellos son Yasmín Navarrete y Yalik, quienes hacen parte del Comité por la Paz de PEN Chile. Yasmín es también la presidenta de ese comité. Dejo con ustedes ahora a Yasmín Navarrete para que nos cuente ella misma quién es y a qué se dedica. Adelante, Yasmín. Buenas tardes, gracias, Germán. Mi nombre es Yasmín Navarrete, soy magíster en física de la Universidad de Chile. También he trabajado en Francia sobre la física de los colores en el área de la neurociencia. Tengo libros publicados en poesía, donde hago una especie de juegos metafóricos entre la física y la vida cotidiana, unos fuera del equilibrio y otros por descarte, en alusión a la división cuerpo-mente y otras metáforas. Como bien decía Germán, estoy como presidenta del Comité por la Paz, que es un comité que se encarga de generar actividades por este concepto, actividades concretas y difundir todo lo que tenga que ver dentro de este ambiente de la paz. Les voy a comentar un poquito sobre el PEN Club. El PEN es una asociación de poetas, escritores y narradores. Es una asociación internacional que nació en un momento de guerra en Londres, en el año 1921. Es justamente para velar por los derechos y la libre expresión de los escritores en el mundo. Es una de las primeras organizaciones no gubernamentales que tiene como objetivo velar los derechos humanos y, como bien dije, la libertad de expresión de todos los escritores. Esto esencialmente es lo más importante de PEN y en particular del Comité por la Paz, que estamos unidos para entender este complejo concepto que pareciera ser trivial, pero que tiene que tener de alguna manera una forma concreta de permanecer y de actuar en todos los ámbitos de la vida. Bueno, y ahora José Luis nos va a contar. Gracias, Yasmín. Amigas y amigos, muy buenas tardes, noches, mañanas, depende de qué lugar del planeta nos estén escuchando. Sabemos que tenemos auditores en Latinoamérica, Europa, Norte de África y Oceanía. Así que es muy valioso contar con este auspicio, con este hospedaje que nos da Universal Home para poder llegar a todos y todas. Este nuevo programa tenemos a otro invitado muy joven también, se llama Gonzalo, pero más conocido como Yalik, y es como él ha optado por llamarse. Gonzalo es un poeta y docente universitario, candidato a doctor en literatura hispanoamericana contemporánea, especializado en literatura comparada de América Latina y África. Su línea de investigación son migración, capitalismo, estudios postcoloniales en literatura afrodescendiente y africana. Además, es columnista de cultura asiática en la Biblioteca del Congreso Nacional, miembro del PEN Club, Cátedra Camões y, desde luego, miembro del Comité por la Paz de PEN Chile. Así que, sin más, dejo con ustedes a nuestro amigo Yalik. Adelante. Hay que quitar el audio. Hola, muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes, buenas noches a todos y a todas los que están escuchando. Soy Yalik, como seudónimo de escritor. Como escritor llevo poco tiempo, llevo 2 libros publicados. Y bueno, estoy en el PEN hace también muy poco tiempo y nos tocó la oportunidad de ser parte de comités. Y dentro de estos comités que PEN nos entregaba a elección, elegí el Comité de la Paz, porque creo que es necesario reflexionar, hablar, comentar, dialogar, debatir sobre este tema hoy en la actualidad, tanto en literatura como en los debates políticos, y que es una instancia de reflexión y esta es una oportunidad de eso, de conversar, dialogar, qué se ha hablado, qué se ha dicho sobre la paz y qué podemos nosotros hacer por ella en la actualidad y en el futuro. Como docente universitario hago clases de ética y generalmente hablamos temas sobre las diversidades, y las diversidades hoy están teniendo un rol importantísimo en la sociedad en dialogar y expresar sus opiniones, y creo que muchas veces el concepto o esta noción de paz está ausente en los diálogos. Así que es la oportunidad de instalar esto y ver una nueva perspectiva. Así que le agradezco esta instancia a Germán, José Luis y a la Radio Universal. Muchas gracias. Gracias, Yalik, por tu participación acá, lo mismo que a Yasmín. Y estimadas amigos y amigos de todo, de Urbi et Orbe, donde sea que estén, y qué bueno este tema de la paz, porque la paz es, claro, una palabra muy usada, manoseada, argumentada para 1000 fines, etcétera, pero en realidad como un estado y una condición de vida a nivel planetario, a nivel universal, es más que nada una aspiración milenaria. Es una larga y profunda aspiración de la humanidad. Pueden darse muchas definiciones de la paz, pero si nosotros hacemos un recorrido muy genérico, una pincelada de los últimos 10.000 años, que podemos abarcar este largo ciclo llamado antropocéntrico, con grandes caracteres patriarcales, que ha sido la dominación de los elementos más dominantes del ser humano, de la conquista, de la utilización de la violencia bajo 1000 formas, vemos que la paz ha estado en general bastante ausente como una condición universal. Ha sido siempre una aspiración de la humanidad, como la libertad, como los derechos humanos en general, y ha sido una lucha constante, profunda, de pequeños adelantados, de pequeños grupos radicales, vanguardistas, que se han atrevido a desafiar un sistema que en general vemos que hoy día está dando paso a un nuevo ciclo histórico muy probablemente. Por eso es tan importante hablar de la paz, y por eso es que hemos querido dedicarle este programa para ir afinando y dando algunos puntos de vista, ya como decía Germán, desde el tema más histórico, desde el punto de vista de los últimos 10.000 años. Es mucho hablar para un programa, decir, pero hay una tendencia, hay una línea, que es, yo diría, el abuso de poder en todos los ámbitos del desarrollo humano. Ahí tenemos un tema clave, que lo vamos a desarrollar más adelante. Y otra gran línea es la paz afuera y la paz adentro. Siempre se la ha concebido como estados separados, disociados. Así que por ahí también podemos entrar a tener una mirada nueva y hacer, poner el acento, yo diría, en cómo integrar y cómo estas dos paces
interna y externa son una e indisoluble para que realmente podamos hablar de paz. Pero no nos adelantemos y dejo con ustedes a Yasmín para que nos dé también su opinión sobre este tema. Y vamos a seguir conversando, así que adelante, Yasmín. Gracias. Sí, bueno, como bien mencionabas, la paz es un concepto súper vasto, más bien es una especie como, claro, es como una especie de utopía, pero que yo pienso que puede ser una especie de aceptación, integración de la realidad en el presente, como lo dicen diversas disciplinas como la meditación, el budismo zen, que es esa especie de integración afectiva, desde una naturaleza amorosa en un ejercicio cotidiano. Bueno, para mí la paz no es sinónimo de ausencia de guerra. Para mí la paz está mucho más cerca de una ausencia de violencia. Es un sano convivir con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con el resto de personas en la vida cotidiana, de manera fluida y desde una sensación de armonía, que yo creo que está mucho más cercana a un estado interno, parte desde el interior y de alguna manera eso se va proyectando hacia diversos espacios en los cuales interactuemos. Pero no olvidar justamente esta naturaleza afectiva, que es una naturaleza que tenemos como seres humanos, la necesidad de ternura, la necesidad de ver la belleza en la vida para generar también esa sensación de paz interna. Y claro, sin duda esto que estamos viviendo ahora, que es como una especie de transición entre lo que ha sido un patriarcado hacia una cultura mucho más amorosa, es un punto súper importante para poder reflexionar al respecto. Y bueno, entonces, Gonzalo, no sé Sí, qué tú opinas al respecto. sí, estaba pensando un poco lo que decía José Luis sobre esta noción de paz que es milenaria y siempre se ha debatido y ha tenido grandes intelectuales en la historia que han dado frases que uno las siente y las vive, pero algo pasa que no llega a las masas de gran forma. Y me acordé de lo que tú hablabas, Yasmín, de una frase de Séneca, eh, que decía: el capitán general jamás confía tanto de la paz que no se prevenga para la guerra, que si ésta no se hace, está por lo menos intimada. Me acordé de esa frase donde tú dijiste que no era ausencia de guerra, pero a la hora de las definiciones de la paz es complejo, muy complejo. Es una tarea que no se puede llegar eh, y decirlo. Por mucho que sintamos que es muy fácil decir y hablarla, pero para no caer así como en desviaciones, escribí un pequeño texto sobre lo que podría significar para mí lo de la paz. Así que es como una de las definiciones más complejas, y si bien parece que con el solo hecho de nombrarla consideramos ya por sabida su definición, pero a la hora de plantearse sobre ella se vienen miles de posibles conceptualizaciones que chocan entre sí y no permiten darle un ajuste adecuado. En tanto, uno trata de ordenar esta idea, invierte la situación y excluye algunas concepciones que por ningún motivo estaría dentro de una idea generalizada de la paz. Entonces, como ahí viene el choque cuando uno dice paz y guerra, ¿está o no está? Bueno, la guerra, el odio, la discordia, el enfrentamiento, el abuso, la violación, la culpa, el engaño, el robo, es un sinfín de hechos y sucesos
inevitablemente están lejos de pertenecer a este mundo que consideramos la paz. Entonces, consideraríamos que todo el reverso de estas palabras al aire permean a la paz, y la respuesta es un sí y un no. Sí, porque todas ellas contradicen un 180% dichos conceptos mencionados, y no porque un sí es un absoluto muchas veces imposible de concebir. Algunos autores han planteado que la paz es simplemente la ausencia de guerra o que el intervalo entre las guerras, dando por concebido que la historia se fundamenta exclusivamente de batallas interminables y que la paz sería ese espacio posible que da un respiro al enfrentamiento. Con estas ideas vagas considero que la paz es un estado ondulante de serenidad, contemplación, reflexión, prudencia y ausencia de miedos diversos, tanto internos como externos de un individuo y o sociedad. Es aquella que ante la desgracia y la ausencia de ella permanece constantemente abocado por soluciones y diálogos que se sostienen en un lenguaje ausente de discriminación, menosprecio y odio. La paz como un estado discursivo y presente en la sociedad adhiere a un incansable aprendizaje y difusión de los derechos humanos a nivel mundial. Entonces, ahí como que trato de dar una cierta definición, pero claramente la paz tiene que ir ligada con los derechos humanos. Y creo que eso lo podemos ahondar más adelante. Ok, 1.000.000 de gracias, Yalik y Yasmín, por esta introducción bien profunda, pero al mismo tiempo muy comprensible de lo que es para ustedes la paz. Son conceptos que nos ayudan a reflexionar, a ver nuevas perspectivas, abrirnos nuevas ventanas sobre un tema tan complejo como este. Bueno, por mi parte, puedo decir que para mí la paz es una condición humana de existencia que permite que despleguemos plenamente como seres humanos nuestras potencialidades, nuestras capacidades, nuestras virtudes. Además, la paz es una condición que, en mi opinión, va estrechamente de la mano con la libertad. Muchas veces se escucha hablar a dictadores sobre la paz que impera en sus territorios. Esa es la paz de los cementerios, que no es sino la negación de la libertad. Y hablando de libertad, quisiera recordar yo unas sabias palabras de Miguel de Cervantes. En realidad, él las escribió, pero las puso en boca de nuestro inolvidable Quijote de la Mancha. El Quijote dice: no hay en la tierra, a mi parecer, contento que se iguale a alcanzar la libertad perdida. Un poco de luz y no más sangre. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra, ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Eso nos dice Cervantes. Por la libertad se puede y se debe dar la vida. Yo soy de la idea de que todos los seres humanos que vivimos en sociedades en constante mutación, llevamos dentro de nosotros aspiraciones nobles. Aspiramos a ideales buenos, utópicos, quiméricos, pero al mismo tiempo son tan difíciles de hacer realidad, porque las ideologías, los chauvinismos nacionales, nuestras propias cegueras individuales, nos impiden ver que nuestra libertad termina donde comienza la libertad del otro. Bueno, este es un punto que es tema que se puede seguir hablando y lo seguiremos hablando. Por ahora vamos a un corte publicitario y después viene la interpretación de Paco Ibáñez del poema de Federico García Lorca, Romance de la Luna Luna. Ya volvemos. Adelante, José Luis. Hola, gracias. Después de escuchar este bello tema de García Lorca en la voz de Paco Ibáñez, vamos a continuar con nuestro programa de hoy día sobre la paz, la literatura, la poesía y la paz. Decíamos al comienzo que la paz es un concepto bastante inabarcable para poder meterlo en un par de palabras o en una definición.
estado, es una forma de vida, es una condición, y vamos más bien por ahí, más bien es una vivencia y es un proceso que se va conquistando. Pero tiene un elemento que ya lo anunciábamos al comienzo, en que yo siento y creo firmemente que la paz se desdobla necesariamente en el ámbito interno y en el ámbito externo, y estas están íntimamente vinculadas la una con la otra. Creo que no es posible la una sin la otra, y vamos a partir con Gonzalo, que nos introduce ahora el tema, la paz en tanto un estado interno de las personas. Y sobre eso vamos a dedicar este bloque. Gracias. Adelante, Gonzalo. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos propones? Sí, la paz como un estado interno es profundamente necesario a la hora de reflexionar. Creo que lo que primero hicimos fue una reflexión interna sobre qué nos parece a nosotros sobre la paz. En ese sentido, esta reflexión lo que trata no solo es buscar definiciones o parámetros y decir por acá vamos, sino que es revolver todo este ser interno que es tan complejo, y desde ahí dar cuenta de nuestro propio estado como ser humano. Y eso no es un proceso de la noche a la mañana, es una cosa que se va evidenciando durante mucho tiempo. Cada uno va a tener su manera de vivirlo y de saber y concebir su propia idea de paz. Ahora, cuando uno dice su propia idea de paz, ojalá que esa idea de paz esté más o menos en consonancia como lo que habíamos hablado al principio sobre fundamentado en los derechos humanos, que es el respeto hacia todos los seres humanos y también seres vivos y naturales. Que eso después también lo vamos a ir comentando. Pero la paz como quizá una problemática interna a resolver es un bello trabajo que se puede de muchas formas manifestar. Una es la definición como la que ya hicimos, y también es por medio de las obras poéticas. Y creo que la poesía, como un proceso restaurador, personal e individual, colabora también a dar un paso para expresar esta noción de paz interna, y que después va a tener una repercusión social. Y ahí sería una unión entre lo que es la paz interna y la paz externa. Como lo habíamos comentado al principio, estudios sobre la literatura afrodescendiente, y hay un poema de un joven brasileño que me parecía muy pertinente leerlo en esta ocasión, que habla sobre esta lucha por una definición de paz interna, que muchas veces no es tan agradable, pero necesaria. El poeta se llama Bruno Caldeira, es un joven de 26 años, y el poema dice luto. Luto pela educação, pelo museu, pela nação, luto pelo prato cheio na mesa, de quem olha de olhos de canto, com a barriga vazia de miséria sombria. Luto pela vida de pretos, que desde abolições temem pela vida ser a mesma. Luto pelo sentimento indigesto de direitos sendo cortados. Aviso-me para atentar aos jornais. É muito violência e má visão sendo ovacionadas. Luto contra um sistema que sequer me reconhece, na dura construção de um mundo sem mim, sem gay, sem preto, sem pobre, sem alimento, sem educações. Os únicos 100 que me sobran, 100 tiros contra mí. Este es un poema que habla sobre la lucha, una lucha que no es solamente individual, sino que claramente es colectiva.
Y creo que en una primera instancia, cuando uno habla o define sobre la paz, puede ser individual y particular, y después el segundo paso tiene que ser colectiva. Entonces esa es la lucha interna, una lucha de todas y todas que se ven muchas veces humilladas por el poder. Creo que por ahí es como concibo yo esta paz interna. Gracias, Yalik. Qué bello el poema Lucho. Entiendo que esa es la traducción al español. Cómo lucha, que es un poco esa efervescencia interior, ¿no? del ser humano por poder mejorar las condiciones en que vive, por poder transformar las condiciones sufrientes en que vive. Ese llamado es un llamado ancestral, digamos, que está en el fondo del alma humana desde siempre. Y yo creo que de ahí emergen muchas de las grandes aspiraciones, pero y más que aspiraciones, muchas de las grandes obras de hombres y mujeres en nuestra humanidad. La paz como un estado interno, personalmente, para mí, yo, para poder sintetizar en un programa breve como este, en lo personal yo siento que una persona está en paz consigo mismo, esencialmente cuando actúa, piensa y siente en la misma dirección. Cuando hay una coherencia, una integridad, una integración entre esas tres áreas, a lo menos. No digo que eso sea todo, porque tan inabarcable como es la realidad, yo creo que las palabras siempre nos quedan cortas. Pero es una orientación. La paz, yo la llamo paz vital. La paz tiene que ser vital, porque esa vitalidad de sentir, actuar y pensar en la misma dirección necesita que se manifieste, que el ser humano se exprese con todos sus potenciales, que son inmensos, en este sistema que lo único que ha hecho es reprimirlo, podar sus ramas para que no se exprese como el árbol gigante que es, y poder desde allí liberar sus potenciales, liberar su subjetividad. Allí el ser humano encuentra esa paz vital, que es una paz que construye, no es una paz pasiva, es una paz que construye, que hace, que colabora, que integra, que acaricia, que ama, y que por sobre todas las cosas reconoce la unidad con todo lo viviente. Desde esa situación yo siento que la paz como un estado interno comienza a ser posible. Pero son pinceladas las que uno puede dar, y yo voy a leer un poema para terminar esta parte mía, de un amigo americano que no necesita mayores presentaciones. Le digo amigo porque es un poeta que a mí me gusta mucho, que está requete muerto. Me habría encantado ser amigo de él en vida, pero la amistad también trasciende, porque uno se hace amigo de sus poemas. Me refiero a Walt Whitman. Y el poema Carpe Diem, que tiene que ver con la vivencia de la existencia vital, integradora y pacífica, de lo que estamos hablando. Dice así: no dejes que termines sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco más feliz, sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho de expresarte, que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras, la risa y la poesía sí pueden cambiar el mundo. Somos seres humanos llenos de pasión. La vida es desierto y también es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en protagonistas de nuestra historia.
pero no dejes nunca de soñar, porque solo a través de sus sueños puede ser libre el hombre. No caigas en el peor error, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, no traiciones tus creencias. Todos necesitamos aceptación, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y en enfrentar tu tarea con orgullo, impulso y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. No permitas que la vida te pase por encima sin que la vivas. Me encanta este poema de Whitman para lo que estamos hablando. Muchas gracias. Y ahora nuestra amiga Yasmín continúa con nosotros. Gracias, José. Adelante. Muy inspirador, como que abre la vertiente justamente hacia esa paz que podría ser, que justamente como estamos hablando, de la aceptación de uno mismo. Yo pienso que los conflictos parten muchas veces desde el interior, con pequeñas pugnas que uno tiene por no aprender a amarnos tal cual somos, no aprender a mostrarnos sin miedo desde nuestra subjetividad, de forma orgánica. La vida es una potencia enorme y esa potencia enorme tiene muchas formas de manifestarse. Esa aceptación de uno mismo es lo que entendemos como el amor propio, el amor de querernos, de saber qué es lo que queremos, cómo darnos lo que queremos, cómo convivir desde ese sitio afectuoso con uno y desde ahí entregarlo a los otros. Obviamente que no es fácil, pero es un ejercicio. Y ese ejercicio muchas veces puede ser llevado a cabo justamente con los seres que nosotros amamos, para desde ahí practicarlo hacia todo lo que nos rodea. Creo también que encontrar la voz interna como una especie de voz del espíritu, del alma, eso tiene mucho que ver con la poesía, porque la poesía es una voz subjetiva. Y en esa encontrarse a uno mismo, encontrar ese yo interno, creo que se encuentra muchas veces la fuente de inspiración para poder aplicar el ejercicio de la paz. En esta aceptación justamente de esta subjetividad en el presente. Y bueno, yo soy muy amiga de los haikus, porque los haikus justamente hablan de la aceptación del presente, tal cual es dentro de una contemplación natural. Y bueno, yo no voy a recitar haikus japoneses, sin embargo nació en Japón, lo sabemos. Voy a recitar haikus de Jorge Luis Borges, porque sí, pues estamos dentro de nuestras raíces, nuestra cultura latinoamericana. Acá dice así: la luna nueva, ella también la mira desde otra puerta. Lejos un trino, el ruiseñor no sabe que te consuela. Y bueno, esos son los poemas que quería leer, que justamente hablan de esta conexión con la estación y con los seres de la naturaleza. Yo creo que cuando nosotros aprendemos a amar a los animales, también esa es una manifestación de poder trascender un poco el ego humano, donde probablemente se encuentren grandes manifestaciones de estos problemas un poco de pugnas o violencias, conflictos. Los animales también son súper importantes para poder conectarnos un poco más allá de nosotros, con el mundo natural.
Ok, gracias Yasmín por lo que nos has contado. Yo quisiera decir por mi parte que cuando hablamos de paz como un estado interno tenemos que pensar en que el desarrollo humano consiste en comprender, percibir, sentir todo aquello que habita más allá de nosotros. Estamos hablando de una forma de trascendencia del ser humano, eh, que no es un concepto abstracto, sino una vivencia. La vida hay que vivirla, nos lo decía Whitman en el poema Carpe Diem. En un cierto sentido hay que transitar hacia lo que le da sentido a nuestras vidas. Los humanos hemos creado una cultura bastante inhumana que nos permite vivir bien, entre comillas, pero es una ilusión. Vivimos oprimidos por la estandarización, agobiados por la tensión que nos rodea, tiranizados por el tiempo y por el maquinismo creado por nosotros mismos. Vivimos una vida que por su manera vertiginosa de llevarse a cabo no nos permite vincularnos con nuestras emociones esenciales ni expresarlas. Nos hace casi imposible ser auténticos en la raíz de la nostalgia, en la raíz de nuestras emociones esenciales. Cuando hablo de trascendencia, me estoy refiriendo a la función natural del ser humano de vinculación esencial con todo lo existente, con uno mismo, con otros seres humanos, con la naturaleza que se expresa en los reinos animales y vegetales, y también con el universo cósmico que nos rodea. Estoy hablando de que a partir de nuestro ego podemos ir más allá e identificarnos con la unidad de la naturaleza y la esencia de las personas. Es una búsqueda de armonía y bienestar que todo ser humano lleva en sí y se expresa en tránsitos hacia valores como la libertad, la justicia, la belleza, entre tantos otros. Y uno de esos tránsitos es la aspiración hacia la paz, hacia vivir en paz, al derecho de vivir en paz, del que nos cantaba Víctor Jara. Bien, podemos hablar larguísimo sobre esto, pero vamos a ir ahora a un corte publicitario. Queremos recordarle a los auditores y auditoras que pueden seguir Noticias de Penchile a través de nuestra página de Facebook, que se llama Penchile Página Oficial. Y luego estará con nosotros Jean Manuel Serrat cantando el poema de Miguel Hernández, Nanas de la Cebolla. Ya volvemos. Ya, José Luis, a usted la palabra. Gracias, Germán, amigas y amigos, con esa bellísima canción del poema de Hernández, que creo que lo escribió cuando iba su mujer a verlo en prisión y estaba ella embarazada, y le dediqué ese poema para el hijo que estaba por nacer. Bueno, a propósito de la paz en la Guerra Civil Española, ocurren todos esos hechos del poema de Miguel Hernández y todo lo que más. Por eso el tema de este segmento, de esta parte del programa, es la guerra y la paz, que es como la mirada más genérica, más conocida, más habitual, guerra y paz, como los dos grandes polos de esta humanidad bipolar, que hemos oscilado por siglos, pero bueno, ese es el tema que queremos de alguna manera poner hoy día sobre la mesa, en el viento, en el aire, para todos nuestros auditores. Así que dejo sobre este tema, ya hablaremos más en detalle cada uno, a nuestra querida amiga y poeta Yasmín. Adelante, Yasmín. Gracias, José Luis. Bueno, como bien estábamos hablando de la relación que existe entre estos dos polos, guerra y paz, la paz no sería en ese caso la ausencia de guerra, porque los conflictos pueden existir sin que necesariamente se expresen de una forma tan abiertamente violenta. Sin duda que las guerras son la máxima expresión de la ausencia de paz, y por ello debiéramos evitar todas las condiciones para que no existan eventos así. Porque el único resultado de una guerra es la muerte y la destrucción. Y eso atenta en contra de todos los derechos de la vida.
la vida debiera estar al centro de nuestras reflexiones. Por eso debemos evitar las condiciones que generen este tipo de conflictos, a través de acciones concretas que permitan liberar al ser humano sus potenciales a través de los conocidos ecofactores positivos. En nosotros está la posibilidad de amar sin condición, pero eso yo creo que es necesario, o se puede llegar más bien, una vez que nosotros conocemos nuestra historia y aceptamos nuestras sombras. No creo que uno pueda tener paz simplemente imaginando situaciones bellas, porque la vida está hecha de luces y de sombras, pero si podemos ser conscientes de nuestras propias oscuridades, de nuestros propios lados un poco más reprimidos, podemos desde ahí saber cómo fluir en esta aventura de la vida. ¿Qué es lo que vamos a potenciar? ¿Nuestra naturaleza cariñosa, nuestra naturaleza afectiva? ¿O lados que realmente son nefastos, como la violencia, la humillación y otros? Bueno, en relación a esto voy a leer un poema de Vicente Huidobro que habla sobre justamente estas polaridades. Este poema se llama Manifiesto Total y dice: basta ya de nuestros pedazos de hombre, de nuestros pequeños trozos de vida. Basta ya de cortar el hombre y la tierra y el mar y el cielo. Basta de nuestros fragmentos y de nuestras pequeñas voces sutiles que hablan por una parte de nuestro corazón y por un dedo precioso. No se puede fraccionar el hombre, porque hay todo el universo, las estrellas, las montañas, el mar, las selvas, el día y la noche. Basta de nuestras hieras adentro de nuestra piel, o algunos pasos más allá de nuestra piel. Que el pecho contra la cabeza contra el pecho, el ojo contra la oreja, el brazo izquierdo contra el brazo derecho, el sentimiento contra la razón contra el sentimiento, la materia contra el espíritu, la realidad contra el sueño, lo abstracto contra lo concreto, el norte contra el sur contra el norte. ¿No podemos dar un nombre, todo un nombre entero? El mundo está harto de sus voces de canario monocorde. Tienen lengua de príncipes y es preciso tener lenguas de hombre. Es preferible oír los discursos de un picapedrero, porque él al menos siente su cólera y conoce su destino. Él está en la pasión y quiere romper las limitaciones. En cambio, ustedes no dan la palabra que se mueve en su vientre. No saben revelarla. Han perdido el sentido de la unidad. Han olvidado el verbo creador. El verbo cósmico. El verbo en el cual flotan los mundos. Porque el principio era el verbo y al fin también será el verbo. Una voz grande y calma, fuerte y sin vanidad. La voz de una nueva civilización naciente, la voz de un mundo de humanos y no de clases. Una voz de poeta que pertenece a la humanidad y no a cierto clan. Como especialista, tu primera especialidad, poeta, es ser humano, integralmente humano. No se trata de negar tu oficio, pero tu oficio es oficio de hombre y no de flor. Necesitamos un humano sin miedo. Queremos un espíritu sintético, un humano total, que refleje nuestra época. Como esos grandes poetas que fueron la garganta de su siglo, los esperamos con los oídos abiertos como los brazos del amor. Bueno, aquí menciono un poco esta pugna entre las dualidades y cómo esto se puede integrar en una especie de danza entre cada una de ellas. Bueno, es un poema es un manifiesto bastante potente, pero es muy, podemos decir, huidobriano, muy creacionista, y tiene que ver con esta potencialidad que es la que tenemos, la de crear. Gracias, Yasmín. Qué potente ese manifiesto. Total. Claro, Huidobro tuvo la lucidez, entre muchas otras cosas, ¿no? De anticiparse, porque yo creo que un poeta de alguna forma se anticipa siempre, no porque sea brujo ni tenga una bolita, sino porque
el momento en que se inspira y en que logra conectar con algo que está más allá de él, ve más, ve una realidad que normalmente no vemos, una dimensión de esto inabarcable que nos rodea, simplemente. Pero bueno, ya me perdí casi, me dejé tan emocionado con ese poema que entiendo que ahora yo tengo que darle la palabra a Gonzalo y después me va a tocar ya. Gonzalo, adelante, adelante. Sí, estaba un poco pensando en ese manifiesto de Huidobro. La época de Huidobro es una época fundamental en la historia de la humanidad. Las guerras, la primera, la segunda, tenemos también la Guerra Civil Española. Bueno, y Chile quizá no tuvo una guerra como esa, pero siempre ha estado en un conflicto social sin terminar, así que considero que ese manifiesto claramente es un manifiesto que se puede hasta el día de hoy utilizar y sentir lo mismo, porque quizás no vivimos la Primera ni la Segunda Guerra Mundial en este momento, pero son miles de conflictos que está viviendo la sociedad, que está convulsa y se ve que se sigue manteniendo sin solución. Entonces, cuando hablamos de paz y guerra, claramente esos dos conceptos están unidos, como lo mencionaba Yasmín al principio. Y esa paz, cuando uno intenta hablar sobre la paz, evitando mencionar la guerra, parece que estuviera como coja. Y cuando hablamos de guerra, parece que se necesita también hablar de la paz. Y ante eso, como contemporáneo de Huidobro, Mistral, en uno de sus tantos recados que tiene, también reflexionó sobre este conflicto de cuando se habla paz y cuando se habla de guerra. Si están incrustadas unas con la otra o simplemente se incrusta una con otra debido a la falta de un compromiso social real que tiene que ver con lo afectivo, como decía Yasmín. Y ahí el libro Recados para América, que lo compiló Mario Céspedes, hay un recado que es una respuesta a unas cartas que recibe Mistral sobre la guerra. Y dice ella, no se trabaja y crea sino en la paz. O sea, todo está en función de la paz. Pero dice, es una verdad de perogrullo, pero que se desvanece apenas la tierra pardea de uniformes e hiede a químicas infernales. O sea, hasta ahí la paz se olvidó, los manifiestos, los poemas, la unión social y todo que se estaba proclamando por la paz, hasta que aparece en estos uniformes que van acabando con la vida y que habla de químicas infernales y que claramente nos pareciera ahora, podemos trasladarlo con el virus. Después dice, la palabra paz es vocablo maldito. Usted se acordará de aquello de mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero no está de moda Jesucristo, ya no se lleva. Usted puede llorar, usted es mujer, yo no lloro, tengo una vergüenza que me quema la cara. Hemos tenido una sociedad de las naciones y después unas naciones unidas para acabar en esta quiebra del hombre. O sea, aquí cuando hablamos, cuando Mistral enfatiza sobre que existen organizaciones, cuando se habla sobre los derechos humanos, se habla sobre las sociedades que se configuran como el mismo Comité de la Paz, y que reflexionamos sobre esto para que sea algún momento viable, no debe quedar en las simples palabras, porque si no,
vamos a seguir llenando libros y conferencias sin llegar a la acción. Y esa acción comienza por lo interno, pero después sí o sí es colectivo. Porque para esto de la quiebra del hombre, o la quiebra hoy podemos decirle, no la quiebra del hombre, sino la quiebra del ser humano, es claramente que hasta el día de hoy vivimos esa quiebra. No porque tengamos conciencia de la existencia de un estado de paz constante y que digamos ahí queremos llegar, porque pareciera que hablamos sobre una paz como si la conociéramos realmente en la sociedad, pero sabemos más o menos hacia dónde vamos. Y ese ir tiene que ver con el restaurar la noción de lo afectivo. Lo afectivo y también valorar y reivindicar una palabra que también es muy menospreciada, sobre todo por la juventud, que es el amor. La idea del amor tiene que ser revalorizado y propagado para que esto de alguna forma se enlace con la paz y con la paz social, y que también sea con la paz de la naturaleza en su totalidad. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Qué buena el recado que nos manda nuestra querida Gabriela. Bueno, el tema de la guerra y la paz dentro de este programa, claro, había que tocar este tema porque yo siento que en alguna medida estamos saliendo de la prehistoria. En algunas medidas, hablando de estos temas más profundos que están en el inconsciente de la humanidad, estamos saliendo de la prehistoria, de un largo camino, 10.000, 20.000 años del Sapiens o más, en que la cultura y la civilización se ha construido básicamente sobre los caracteres más egocéntricos de la humanidad, del poseer, del conquistar, del dominar, y todo mediante la violencia, la imposición, la humillación. Así se han construido imperios y civilizaciones enteras. Ese ha sido el paradigma, el modelo. Pero hoy día estamos en un punto de inflexión también copernicano, en que podemos estar abriendo un nuevo ciclo histórico, porque todos los grandes paradigmas que nos han acompañado en esta polaridad obscena de guerra y paz durante siglos, están en cuestión y se están cayendo a pedazos ya hace algunos años. Y hoy día asistimos a este proceso de transformación muy fuerte, muy profunda y de muy largo plazo, y yo espero que sea realmente para rescatar ese valor que esta civilización ha mutilado en la expresión de la humanidad, que es la gran herida civilizatoria a la que le nombro, que ha sido el atropello, la opresión, la violencia de la afectividad humana. Desde allí se ha impedido que el ser humano libere todos sus potenciales génicos para construirse y construir con otros. El vínculo social, el lazo social, ha estado mediado por siglos por el signo de la violencia egocéntrica y el patriarcado que hasta ahora felizmente parece llegar a término. De ahí se derivan las grandes polaridades de guerra, paz y de estar en permanentes esta montaña rusa. Surge una guerra, termina y surge otro foco, pero no solo es guerra y paz. La violencia se expresa en prácticamente todos los ámbitos del quehacer humano, a nivel ideológico, económico, social, político, familiar, etcétera, etcétera. O sea, hay una guerra interna y una guerra externa en todos los ámbitos. Este sistema violento ha fracasado justamente porque ha sometido al gran potencial, al genio de la humanidad, que es la afectividad, la capacidad de amar, de vincularse sanamente con otros,
Esa ha sido la gran herida civilizatoria. Y yo creo que por ahí podemos encontrar alguna vía de ir comprendiendo cómo salir de esta gran polaridad de amor-odio, de guerra y paz. Yo creo que estamos con el tiempo bastante pasado para este segmento, así que guardaré mi poema para más adelante, pero es lo que por ahora yo quería compartir a nivel de la guerra y la paz, y creo que viene nuestro amigo Germán ahora para completar. Gracias. Gracias, José Luis. Yo la verdad que habría querido verme si hubiésemos dispuesto más tiempo sobre una reflexión sobre la generación del 27, una generación de autores españoles y españolas que fue tremenda, donde estaba, entre otros, García Lorca y Rafael Alberti, y muchos más. Creo que eso amerita en sí mismo un programa especial para darle justo lugar a todo aquello de lo que hizo esa gran generación. Pero tal vez lo más conveniente, porque a veces los poemas hablan mucho más que cualquier discurso, tal vez les voy a recitar un trozo de un poema de Miguel Hernández, que ha sido ya mencionado acá. Este es un poema que se llama Tristes Guerras, eh, y que él escribió en la prisión de Alicante, antes de morir. Él muere en la prisión de tuberculosis en 1942. La verdad que lo liberan por razones, entre comillas, humanitarias, un par de días antes, y muere ya a los pocos días de dejar la prisión. Él le escribe en la prisión a su mujer y le dice, una tremenda sensibilidad propia de Miguel Hernández: a lo lejos tú, sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy, siénteme libre, solo por amor. Yo dejo hasta ahí ese poema, es una belleza. Quisiera pedirle ahora a José Luis si nos puede conducir al otro tema que queríamos tratar en esta ocasión, que es el tema de la paz y los derechos humanos. Adelante, José Luis. Ya, vamos a continuar sin intermedio, veo, porque estamos un poquito pasados en el tiempo. Bueno, las condiciones que comentábamos para que la paz sea efectiva en lo social y en lo personal, digamos los ecofactores sociales, económicos, políticos, familiares, educacionales, etc., son fundamentales. Si eso no está, no podemos hablar de paz. Nuestra historia humana, como veíamos hace un rato atrás, está hecha sobre la base de la dominación, de la posesión, de los rasgos más egocéntricos de la humanidad. Ha habido muy pocas etapas en la historia nuestra en que la vida se ha establecido sobre la base de la colaboración, la horizontalidad, la inclusión. Son excepcionales, excepcionalísimos. Y todos los grandes paradigmas sobre los cuales se ha construido nuestra civilización occidental, judeo-cristiana y me atrevo a decir también en Oriente, ha sido fundamentalmente sobre un sistema patriarcal que está llegando a su fin, por lo menos por la gran crisis por la que atravesamos. Una de las características que ha cruzado toda esta cultura y las civilizaciones que le han dado fruto ha sido el abuso de poder, la concentración del poder en una o muy pocas manos,
para decidir por el conjunto. El abuso de poder político, económico, militar, religioso y en todos los órdenes de la actividad humana ha sido una característica. Eso ha provocado sufrimiento, injusticia, humillación, violencia y sufrimiento universales a través de todas las grandes culturas y las grandes emprendimientos civilizatorios que hemos tenido. Son muy pocos los periodos de horizontalidad, de cultura matrística, prácticamente en el Paleolítico solamente. Tenemos poca información de aquello. Hoy día sí. Y en esa línea los derechos humanos, como grandes acuerdos civilizatorios que obligan a los gobiernos para promover y defender un estatuto de derechos humanos universales, surge como una realidad indispensable para el establecimiento de la paz. ¿Y por qué surgen los derechos humanos a lo largo de la historia? No vamos a hacer una clase ahora de la historia de los derechos humanos, pero básicamente como una rebelión frente al abuso de poder de que estamos hablando. Y esto llegó a su máximo expresión de horror en la Segunda Guerra Mundial, con la mortandad y la destrucción que todos conocemos, y que culmina con Enola Gay tirando las 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Para ya poner punto final, yo diría a este periodo, y ahí se inicia, para mi gusto, hay un punto de inflexión enorme, porque todos los estados y los gobiernos de nuestro planeta a lo menos se ponen de acuerdo en un estatuto universal, en que dicen, mire, esto ha sido tan horroroso que necesitamos que los gobernantes, los estados, nos obliguemos a respetar este estatuto, esta carta de navegación para la vida social, política, económica de los países. De manera que los derechos humanos surgen justamente como una aspiración de la paz y la seguridad mundiales. Sin duda, el año 1948 fue esa la gran inspiración que motivó a aquella comisión para establecerlos en San Francisco, Estados Unidos. Allí se reunieron, como todos sabemos, una comisión de pensadores, intelectuales, científicos, políticos, religiosos, de todas las culturas, y lograron acordar este estatuto universal, que sin ser un tratado universal es un acuerdo, pero tiene un estándar ético y obliga prácticamente sin condición a todos los estados del mundo. No me quiero extender más, pero este es el tema sobre el cual queremos, sin derechos humanos efectivos y reales, que hagan posible una nueva condición humana, no habrá paz, de ninguna manera. Así que, Gonzalo, adelante con lo que nos puedas comentar. Gracias. Sí, es importante lo que tú mencionas, y claramente la violación de los derechos humanos se sigue sosteniendo en la historia, y uno de los tantos ejemplos son lo que acontece con las migraciones. Los países se están movilizando, las sociedades se están movilizando, no hay una ley efectiva que proteja a niños, niñas y adolescentes que cruzan fronteras de forma legal e ilegal, que respete la dignidad humana. La literatura tiene la facultad de poder hablar estos temas más abiertamente. Hay una obra chilena que es Ciudad Berraca, que después la voy a comentar, del escritor Rodrigo Ramos Bañado, que habla un poco sobre esto de la migración afrodescendiente colombiana que llega al norte de Chile. Pero esto no solo acontece acá en América Latina, con el caso particular
de esta novela en Chile, sino que también ocurre en África. Los países africanos se trasladan hacia Europa en busca de una mejor vida, y muchas veces de forma ilegal. Y esta ilegalidad de traslado de un país a otro provoca graves daños a los involucrados por parte de los gobiernos que intentan reprimir y no solucionar. Ante eso también están la gran industria, la industria que destruye la tierra, no solo también acá en Chile, sino también en África. Y dentro de esta destrucción humana y natural, hay una escritora que quiero leer que se llama Juliane Okoth-Bitek, que es de Uganda. Bueno, nació en Uganda, pero es una docente universitaria de Canadá, y que ella escribió un texto sobre los derechos humanos, que se llama Paz y Reconciliación, que me parece muy interesante que leerlo en este momento. Dice así esta escritora: tal vez la paz es una especie de silencio del corazón, un silencio de corazón, como la compañía de mi sombra, siempre silenciosa, siempre conmigo. Se ha dicho que tu sombra parte cuando mueres. Si la paz fuera como si mi sombra, entonces volaría lejos al yo morir y luego mi cuerpo permanecería fuera de los límites de la paz. ¿Y qué pasaría entonces? Tal vez la paz es tranquila, no silenciosa, como un niño dormido, pero que solo funciona mientras el niño permanece dormido. Pero, ¿quién quiere tener un niño que permanezca dormido todo el tiempo? La paz es una construcción útil, pero toda ella es solo un aspecto de muchas formas de estar en el mundo. La paz no nos debe impedir estar enojados por la continua injusticia que nos rodea. No nos debe impedir estar indignados frente a la opresión que ocurre en todo el mundo, en nuestro nombre. La paz no debe ser la excusa que nos impida protestar contra el poder mundial o ser solidarios con otros que buscan liberarse del daño deliberado contra los jóvenes, contra las sexualidades que no son las nuestras, contra las religiones que quizás no practicamos, contra los que hablan otros idiomas o tienen un tono más oscuro de la piel que el nuestro. La paz no es la ignorancia. La paz no es no saber. No es darle la espalda a un trabajo que hay que hacer, solo porque la protesta parezca no ser apacible, porque desafiar la opresión estatal de pronto no se ve apacible. Gracias. Gracias, Yalik. Bueno, voy a cerrar mi participación en este segmento leyendo un poema para resumir de alguna manera. Esa gracia tienen los poemas, que son sintéticos, creo yo, es una de las tantas gracias. La prosa es mucho más vericueteada y larga, en fin. Pero de alguna manera, para resumir lo que ha sido nuestra larga caminar por la historia hasta hoy. Es un poema que se llama La Marcha Infinita, y que, no obstante que lo escribí durante las marchas de octubre de 2019 en nuestro país, que han dado origen a un proceso inédito en nuestra historia, como es la Convención Constitucional que tenemos funcionando, y todo ese proceso maravilloso que por primera vez en la historia de nuestro país ocurre. Digo, esta marcha infinita fue escrita en ese contexto, pero más allá de eso, yo creo que refleja también lo que hemos estado hablando acá. Y dice así: y allí venían ellos y ellas, con otros y otras, sobrevivientes del hielo, del fuego y la tormenta, del más fuerte y del más débil, del más violento y del más sabio, del acierto y del error. Los victoriosos de la estepa, del hambre, del rayo y del frío,
Se buscaron con los ojos y detuvieron su marcha junto al agua. Esperaron la noche, enlazaron sus manos por vez primera junto al fuego. Unidos uno al otro, bajo el pavor estelar, permanecieron juntos en la fuerza, la alegría, esperanza, ternura y coraje para seguir marchando. Así marchamos por milenios, héroes y anónimos, entre ruinas y naufragios, blandiendo dioses y espadas sobre cumbres y abismos, entre el miedo y el amor. Gracias, estimados. Continuamos con... Ay, Cecilia. Creo que no, ahí no se escucha. Sí, Yasmín, adelante, adelante, Yasmín. Ya. Bueno, inspirada justamente en esto de que el amor igual es una significación de la ausencia de miedo. Pienso que se debe asegurar de alguna manera que las personas estén libres libres de miedo, que se ponga al centro la vida como principio fundamental, como fuerza vital, apreciándola y respetándola en cada una de sus formas. El planeta Tierra, la madre Tierra, es un ser vivo, porque también tiene sus ciclos y respira de alguna manera. Hay una inteligencia cíclica que va más allá de lo lineal. Y para no extenderme más, voy a leer un poema inspirada en este concepto, más bien en este sentimiento de la tierra. Es un poema que yo escribí que se llama La tierra que siente. Amo la tierra porque es, más allá de no ser, lo que una idea pretende, lo que la tierra enciende, que siempre se abre inmensa, una madre eterna. La tierra es y las ideas no son, hasta que caen como bombas que explotan por no ser, no ver, no sentir en las entrañas del silencio. Darse cuenta de que somos tierra, darse cuenta de que tenemos el mundo en el cuerpo y el universo en nuestro cielo, en nuestra mente. Tantas estrellas como neuronas, tanto corazón como volcanes ardientes, fervientes por sentir en la expansión de una emoción, de la tierra que siente, del cuerpo que se encoge y las venas contraídas, de un mundo que teme cuando no humanos, cuando siente que no habla y calla toda esa energía dormida, en una explosión por no ver, no volver a nuestra tierra, no volver a nuestras venas. Bueno, y con ese poema quería terminar mi visión sobre la paz y los derechos de la vida, finalmente. Los derechos humanos también son los derechos de la vida. Y bueno, Germán Muchas gracias, Yasmín, por lo que nos has contado y por ese hermoso poema, La tierra que siente. Yo quisiera aprovechar unos minutos para reflexionar sobre algunas cifras que da Naciones Unidas, donde yo trabajé durante 40 años. Naciones Unidas dice que el número de personas que huyen de las guerras, las persecuciones y los conflictos superó los 70 millones en 2018, la cifra más alta registrada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en casi 70 años. Los nacimientos de alrededor de uno de cada 4 niños en todo el mundo no siempre se registran de manera oficial, lo que les priva a esos niños y niñas de una prueba de identidad legal que es crucial para la protección de sus derechos y para el acceso a la justicia y a los servicios sociales. En el 2019, las Naciones Unidas registraron 357 asesinatos y 30 desapariciones forzadas de defensores de los derechos humanos, periodistas y sindicalistas en 47 países. Este es un tema que PEN Internacional y nosotros, como PEN Chile, llevamos en el corazón. Son personas que han muerto de civilización,
entre comillas. Es este mundo en que vivimos el que lo hace posible. Bueno, debemos ir ahora a un corte publicitario, recordándoles a los auditores y a las auditoras que puedan seguir Noticias de PEN Chile a través de nuestro perfil de Instagram que se llama PEN Chile Oficial. Y luego estará con nosotros Joan Manuel Serrat cantando el poema de Miguel Hernández, Canción Última. Adelante, José Luis. Gracias. Bueno, entramos ya a la ronda final de este programa y invito para que nos comparta a Yalik, que está por ahí atento en el tema contribuciones a la paz desde la literatura, que es lo que queremos conversar ahora. Adelante, Yalik. Gracias, José Luis. Sí, esta sección es importante porque hay varias obras que hablan sobre la paz, o no necesariamente que tenga como título la paz ni la guerra, pero que de alguna u otra forma se relaciona. Y dentro de 3 obras que he seleccionado para esta ocasión son Ciudad Berraca, de Rodrigo Ramos Bañado, que es la que mencioné anteriormente, que trata un poco sobre la migración afrocolombiana que llega de forma ilegal a Chile y cómo se deben enfrentar esta familia a una realidad chilena que muchas veces se confunde con esta imagen de un Chile próspero, esta imagen que se proyecta hacia América Latina, de que está todo en orden, está todo bien, que acá no hay racismo, no hay discriminación, no hay xenofobia, no hay pobreza, y cuando se llega acá se evidencia todo eso. Todo lo que no había estaba. Esta novela está hablada desde un joven de 17 años. Entonces es un joven que está muy ligado a la música, a lo que tiene que ver con lo del reggaetón, con este ambiente caribeño. Entonces se enlaza con lo de la droga, el narcotráfico, y todo eso está ahí ambientada en esa novela. ¿Qué es lo fundamental? Es cómo la violación de los derechos humanos se evidencia en estos jóvenes adolescentes que buscan un mejor vivir y terminan finalmente abusados por el poder. Abusados no necesariamente por el Estado, así como una forma directa, sino que por todos aquellos que van hacia escalas más bajas, los mismos chilenos, que consideran de que les vienen a quitar el trabajo, que no son aquí bienvenidos porque está esta idea de que vienen a romper familias con la cultura. Entonces ahí se ve claramente una falta de todavía de cultura de nuestra sociedad, que se ve reflejada en esta ficción. La segunda novela es El Metro, que es una novela de Donato Ndongo, un guineo ecuatorial de África, el único de los países que tiene la lengua en español, y es una novela que muy importante, pero que no ha llegado a América, solo se pide por estas plataformas online para que llegue, y también habla sobre la migración que hay desde África hacia España, y cómo estas personas tienen que enfrentarse a la realidad cuando son ilegales, pero aquí con una distinción más clara sobre nuestros ancestros, cómo revitalizar los ancestros del África, nuestra cultura africana, nuestros mitos, nuestros sueños, nuestras religiones, sin abandonarlas en el extranjero. Y ahí no está este chileno claramente, pero sí está el nazi. Cómo estos sujetos nazis siguen y permanecen en la sociedad actual.
Entonces son novelas muy importantes en el sentido de evidenciar la realidad del sujeto migrante a nivel mundial. Y la tercera novela, que con esta termino, que está en portugués, para todas aquellas personas que están escuchando y sepan leer en portugués, es la novela Os Transparentes de Onyaki. Es un escritor angolano que vive en Brasil, pero Onyaki en esta novela habla, de una forma más o menos como realismo mágico, cómo los sujetos sociales empobrecidos terminan siendo transparentes, porque no son vistos por el Estado. Y ellos se van transformando lentamente en sujetos transparentes, no se ven, y son tan transparentes que al final levitan como una pluma, y tienen que amarrarse a una silla o un lugar para que no se vayan a volar con el viento. Es una metáfora de cómo el Estado mira a su población, como algo que no existe. ¿Por qué no son invisibles? Por el hecho de que de vez en cuando les sirve el Estado a la población. Entonces estas tres novelas, que son contemporáneas, del 2014 en adelante, reflejan una realidad de tantas realidades que evidencia este denominado, entre comillas, tercer mundo. Así que yo recomiendo mucho esas tres novelas, y quería terminar con un poema de Noemía de Souza, una escritora de Mozambique, que dice así: me golpeas y amenazas, ahora levanto mi cabeza, y grité, basta, me condenas a la oscuridad eterna, ahora que mi alma de África se ilumina, y descubro el engaño, y grité, 1000 veces grité, basta. Se llama Sangre Negra. Muchas gracias a todos por esta invitación. Gracias, Gonzalo Yalik. Muy Gracias. bello el poema y qué buena la literatura que nos aportas, porque no es habitual por estas latitudes conocer a los autores africanos, afroamericanos, de los cuales tú estás estudiando. Así que muchas gracias. A ustedes. Bueno, más que hablar ahora sobre el tema de aportes de la literatura, yo quisiera, de alguna manera, para ir redondeando el tema de todo este programa, hablar de la paz hoy día es un imperativo ético de sobrevivencia, prácticamente. Estamos viviendo un momento de tal crisis como humanidad y como planeta entero, como sistemas vivientes en este planeta, que hablar de la paz es un llamado, es un grito a la sobrevivencia de nuestra especie y a la sobrevivencia de la vida en este planeta tal como la conocemos hasta ahora. La pandemia que nos azota y toda la crisis climática y todos los estallidos sociales en distintos lugares del mundo, independiente de los colores políticos de los gobiernos que los rigen, nos están hablando claramente de que estamos en un momento clave en el desarrollo de nuestra vida en la Tierra. Hay un larguísimo ciclo histórico que sin duda alguna está llegando a su fin. Hay un derrumbe de los grandes paradigmas que nos gobernaron, que nos ayudaron a construir lo que ha sido nuestra historia pasada, pero están emergiendo con una fuerza inusitada desde el fondo del inconsciente colectivo de la humanidad, como diría Carlitos Jung, fuerzas reprimidas por siglos. Ahí emergen las diversidades culturales, sexuales, emergen las etnias sometidas por la violencia de los imperios conquistadores e invasores. Emerge el grito de la pobreza, el grito del racismo, de la esclavitud solapada. Todo eso hoy día está emergiendo
y en Chile en particular, para no irnos tan lejos y tenemos que hablar de Chile, asistimos también a un momento importantísimo, en que por primera vez en nuestra historia, una asamblea constituyente elegida por todos los ciudadanos chilenos por primera vez, 155 personas del más variado espectro de nuestro país, de quienes habitamos este país, diseñarán nuestra casa común, nos propondrán un nuevo trato, todo en aras de una paz que no hemos logrado construir hasta ahora. Por eso digo que la paz hoy día es un llamado a la sobrevivencia, pero desde ahí tenemos que elaborar una paz mucho más rica, más activa, una paz vital que construya desde la colaboración, desde la horizontalidad y que incluya al ser humano como un ser ontocosmológico que está inmerso en los sistemas vivientes de nuestra naturaleza. Y no es el dueño, no es el propietario, depredador de los medios naturales como lo ha sido por siglos, sino que tenemos que replantearnos este paradigma antropocéntrico tan manoseado por siglos. Todos esos cambios darán origen a una nueva paz, a un nuevo orden. Yo creo que esto es lo esencial que estamos viviendo y por eso este programa de la paz es tan importante hoy día. Voy a terminar, antes de dejar a Yasmín con ustedes, con un poema muy breve y muy bello también de nuestro inolvidable Rabindranath Tagore, nuestro esperanzador poeta de la India. Dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y descubrí que en el servicio se encuentra la alegría. Qué forma tan breve y tan poética de subrayar la importancia del servicio. Muchas gracias. Dejo con ustedes a Yasmín. Gracias, José Luis. En el fondo, bueno, con lo que finalmente yo me quedo, lo que yo siento con respecto a lo que hemos hablado, es que necesitamos una forma de relacionarnos en donde nos integremos en la diversidad, donde seamos posibles de ver la belleza que hay en cada uno de nosotros y de lo que venimos a co-crear. En el fondo es una suerte de aceptación en este presente, en las relaciones que tenemos y en las relaciones que vamos armando, tejiendo, co-creando. A mí me gustan mucho los haikus porque presentan esta suerte de alquimia del presente. Y bueno, justamente estoy ahora estudiándolo y aprendiendo. Y me ha asombrado este mundo, me ha asombrado porque si no miramos desde el deseo, de la codicia, podemos entender la belleza de la naturaleza y la belleza de la presencia. Bueno, y aquí voy a leer algunos de estos poemas haikus que son de Octavio Paz. Él también incursionó dentro del ámbito del haiku y que, bueno, tiene como particularidad que en general los autores no hacen muchos y no les ponen títulos, porque tratan de versificar de una manera muy, muy concreta y pequeña a través de metáforas la palabra. Este dice: año del tigre, niebla de primavera, también rayada, lluvia de mayo, es hoja de papel, el mundo entero. Al Fuji subes despacio, pero subes, caracolito. Miro en tus ojos, caballito del diablo, montes lejanos. Maravilloso ver entre las rendijas la Vía Láctea. Y bueno, con esto quería terminar mi intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Yasmín. También yo quiero agradecer no solo a ti, también a Yalik y, por cierto, a José Luis, por las reflexiones sobre las contribuciones que puede dar la literatura a la consolidación por la paz. No es esa la única función de la literatura, por cierto, pero su importancia es crucial. Y para cerrar, por mi parte, yo quisiera hablar muy brevemente de una tremenda poeta española, Ángela Figuera, quien fue también integrante de la generación del 27. Quiero contar una anécdota que la retrata de cuerpo entero. Cuando nació su hijo, Juan Ramón, el 30 de diciembre de 1936, en medio de un bombardeo en Madrid, escribió que el niño había nacido con salvas como los reyes. Esa era su visión ante la adversidad. Era una mujer de una gran sensibilidad. Escribió un poema que creo que su título es Donde veas, y dice así: donde veas que un hombre marcha solo, acaso ciego, acaso extraviado y sin callada, acércate y camina a su costado. Dale tu luz y canta por tu boca. Donde veas que un niño ríe y besa a una muchacha bajo la luna, el sol o el aguacero, acércate y en silencio y deja un trozo del propio corazón junto a sus labios. Y en otro acápite se lee: donde veas que el látigo o la espada se levantan, que la prisión redobla sus cerrojos, que los fusiles amenazan muerte, acércate y a pecho descubierto lanza un tremendo no que salve al mundo. José Luis, tu despedida. Adelante. Oh, qué bello poema de Ángela Figueras. Bueno, yo en realidad estoy muy emocionado con todo lo que ha ido pasando en este programa, sobre todo por la urgencia de la paz, de una paz vital, como yo le llamo, o como se le quiera llamar, de la paz de las proteínas, de la educación, de la salud, del arte, de la creatividad, del erotismo vital en su mejor expresión. Eso es lo que queremos construir. Y ahí la literatura, la poesía y todos los potenciales del ser humano están a su servicio. Deberían estarlo. Bueno, agradezco a Yasmín y a Yalik sus excelentes aportes a este programa y por supuesto a Universal Home y por este hospedaje que nos da todos los miércoles. Y aprovechamos a nuestros amigos oyentes de informarles que nuestra novelista Isabel Allende será socia honoraria del PEN Chile el 18 de agosto, así que también es una buena noticia que colabora a la paz del mundo por todo el aporte que ella como literata, como novelista, ha hecho también en este tema específico, mostrándonos la historia novelada de distintas épocas de nuestra América y del mundo. Muchas gracias y muy buenas noches, buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Mil gracias, José Luis. Yo ciertamente agradezco finalmente la presencia a Yasmín, a Yalik y a ti, José Luis, por habernos acompañado mutuamente esta noche. Para terminar con una nota de alegría y de esperanza, les dejo como canción final del programa Plumas al Viento el himno de la alegría.